Cordial saludo, tutor, compañeros y compañeras. Mi nombre es Brian Cristancho del programa de Derecho y a continuación abordaremos un tema interesante y sumamente importante: las acciones populares y el grupo en la Constitución Política de 1991. Hoy exploraremos dos herramientas muy poderosas para la protección de nuestros derechos colectivos: las acciones populares y el grupo, establecidas en la Constitución Política de 1991. Antes de entrar en materia, es importante entender que la Constitución Política de 1991 marcó un hito en Colombia, introduciendo un marco jurídico orientado hacia la protección de los derechos fundamentales, la función social del Estado y la participación ciudadana en los asuntos públicos, lo cual nos lleva al siguiente interrogante: ¿qué son y cómo funcionan? Las acciones populares son mecanismos legales diseñados para proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio público, la seguridad, la salubridad pública, entre otros, y no es necesario que el demandante esté directamente afectado. Lo encontramos en la Ley 472 de 1998, capítulo segundo, definiciones, artículo segundo, acciones populares. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Un claro ejemplo de esto, y muy destacado, es la acción popular que llevó a la descontaminación y recuperación del río Bogotá. Ciudadanos preocupados y afectados por la contaminación del río presentaron una acción popular, resultando en una sentencia que obligó a varias entidades gubernamentales y privadas a implementar medidas para su limpieza y manejo sostenible. En el siguiente ejemplo, imaginémonos un caso en el que un municipio decide construir un complejo de edificios en una zona donde existe un humedal protegido. Los habitantes de la región, preocupados por la conservación del humedal y su biodiversidad, deciden interponer una acción popular. La acción se dirige contra el municipio y los constructores para detener la construcción, proteger el humedal y asegurar que se mantenga su función ecológica para generaciones futuras. Por otro lado, encontramos las acciones de grupo. Estas permiten a un número de personas que se han visto afectadas de la misma manera por un hecho, acto u omisión, y así reclamar y obtener compensación por los daños causados. Es necesaria la afectación directa y comprobable del grupo, como lo encontramos en la Ley 472 de 1998, capítulo segundo, definiciones, pero esta vez en el artículo tercero, que nos habla sobre las acciones de grupo, y nos dice que son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. En un ejemplo de acción de grupo, en otro escenario, una empresa de químicos tiene un accidente que resulta en un vertido tóxico en un río que es una fuente de agua y recreación para la comunidad. Un grupo de más o menos 300 personas afectadas por la contaminación, sufriendo problemas de salud y pérdida de ingresos debido a la imposibilidad de usar el río, decide interponer una acción de grupo, en donde buscan una indemnización por los daños sufridos y la depuración del río. En un caso emblemático fue la tragedia de Armero, donde un grupo de sobrevivientes y familiares de las víctimas interpuso una acción de grupo contra el Estado colombiano por negligencia en la prevención y manejo del desastre, logrando una compensación económica significativa para los afectados. A continuación abordaremos el procedimiento y efectos. Las acciones populares y el grupo se tramitan a través de los tribunales administrativos, lo cual les confiere un carácter público y reconocimiento institucional. Este procedimiento judicial es fundamental para garantizar la legitimidad y eficacia de estos mecanismos de participación ciudadana. Para iniciar una acción popular o de grupo, los demandantes deben demostrar la afectación de un derecho colectivo o un daño específico al grupo al que pertenecen. Esta exigencia de fundamentación jurídica es clave, pues evita que se presenten demandas infundadas o con motivaciones particulares, asegurando que se aborden realmente intereses y necesidades comunitarias. Las consecuencias de estas acciones van más allá de la mera cesación del daño o la amenaza contra los derechos. Cuando es posible, las sentencias también ordenan la restauración de las cosas a su estado anterior, buscando así no solo detener la vulneración, sino también reparar en la medida de lo posible los perjuicios causados. Esto es especialmente relevante en casos de daños ambientales, afectaciones a la salud pública o violaciones de derechos de los grupos étnicos o minorías. En conclusión, las acciones populares y el grupo son fundamentales para la defensa de los derechos colectivos y la búsqueda de justicia en Colombia. Estos mecanismos legales
desempeñan un papel crucial en la protección de los intereses y necesidades de las comunidades y grupos vulnerables. En primer lugar, las acciones populares y el grupo ofrecen una ruta legal concreta para la reparación y exigibilidad de los derechos. Permiten a los ciudadanos presentar demandas ante las autoridades competentes cuando se ven afectados colectivamente, ya sea por acciones u omisiones del Estado o de particulares. Esto es especialmente relevante en un país como lo es Colombia, donde los derechos de las comunidades a veces se ven amenazados por conflictos de intereses, corrupción o políticas gubernamentales insensibles. Además, estos mecanismos de participación ciudadana empoderan a las comunidades y fomentan una mayor participación en la vigilancia de gestión pública y la preservación del bien común. Al poder demandar judicialmente la protección de sus derechos, los ciudadanos se convierten en actores activos en la defensa de sus intereses colectivos, fortaleciendo así la democracia y la rendición de cuentas. Muchas gracias.